Mis suegros siempre me trataron como a nadie. Insistiendo en que su hijo era el exitoso, en una cena familiar, se burlaron de mí por no trabajar. Me quedé callada hasta que el camarero vino con la cuenta y me la entregó directamente a mí, la dueña del restaurante. Fue uno de esos momentos que solo podrían describirse como una sorpresa que destroza la realidad. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa del comedor como de costumbre, en una de las reuniones familiares. Había aprendido a lo largo de los años a callarme y dejar que la familia de mi esposo dijera lo que quisieran sobre mí, incluso cuando dolía. Había pasado innumerables cenas mordiéndome la lengua mientras su familia, especialmente su madre y su hermana, se burlaban casualmente de mí. Pero esta vez, algo era diferente. Las risas, los comentarios, las miradas desdeñosas, todo golpeó más fuerte esta noche. No era solo la esposa de su hijo exitoso, era la invisible, la que no encajaba en su visión del éxito. Allí estaban, sentados frente a mí, con sus rostros petulantes brillantes de autoimportancia. Mi esposo, Mike, estaba en medio de una conversación con su padre, hablando sobre algún nuevo negocio en el que estaba involucrado, mientras ignoraba los comentarios mordaces que su familia hacía sobre mí. Hacía mucho tiempo que había dejado de intentar que me vieran. Ya habían decidido quién era yo. Alguien que siempre iba a ser secundario a su hijo. No podían ver más allá del hecho de que Mike había sido el sostén de la familia, el exitoso, y a sus ojos, yo era solo una ama de casa que no tenía derecho a atribuirse el mérito de nada. Antes de sumergirnos, gracias por estar aquí. Si disfrutas de historias de fortaleza y empoderamiento, presiona el botón de suscripción. Es gratis y nos ayuda a hacer crecer esta increíble comunidad. Empecemos. Esta noche, sin embargo, pude sentir que algo cambiaba dentro de mí cuando su hermana, Lily, levantó su copa de vino con una sonrisa burlona. Mencionó casualmente que era tan impresionante como Mike había construido todo por su cuenta mientras yo me quedaba en casa sin nada que mostrar. Me quedé en silencio, como siempre, pero esta vez noté que los ojos de Mike se dirigían hacia mí. Era una mirada que conocía bien, el tipo de mirada que parecía decir, siento que tengas que lidiar con ellos, pero no hay nada que pueda hacer. Y fue entonces cuando me di cuenta, había terminado de ser la callada. Lo había soportado durante años, pero ya no más. Ya no iba a dejar que sus insultos quedaran sin respuesta. Entonces, justo cuando estaba a punto de decir algo, llegó el camarero. No llevaba cualquier cuenta, pasó directamente junto a Mike y su familia, sin reconocerlos en absoluto, y me entregó la cuenta. La sala se quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí en estado de shock. Ni siquiera necesitaba mirar la cuenta para saber lo que acababa de suceder. En ese momento, todo mi mundo estaba a punto de cambiar. Levanté la vista, encontrándome con la mirada del camarero. No se inmutó, su expresión no cambió. «Esto es para usted, señora», dijo con calma, como si fuera lo más natural del mundo. El sonido de los cubiertos tintineando contra los platos llenó el silencio que siguió. La familia de Mike intercambió miradas perplejas. Sus sonrisas burlonas se desvanecían lentamente. Por primera vez en todos los años que había estado con Mike, vi verdadera confusión en sus rostros. «Disculpe, la madre de Mike, Janet, habló primero. ¿Por qué te entregarían la cuenta a ti? Esta es la cena familiar de Mike, no la tuya». No pude evitar sonreír, por primera vez en mucho tiempo. Sentí una sensación de poder creciendo dentro de mí, algo que no había sentido en años. Miré la cuenta. El peso del momento se hundía en mí. Podía sentir la tensión en el aire mientras todos esperaban una explicación. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo único que no sabían. Yo era la dueña del restaurante. Me levanté lentamente, mis manos agarrando el borde de la mesa. Mi voz no tembló mientras hablaba, aunque mi corazón latía con fuerza. En realidad, soy la dueña de este lugar, dije, mis palabras cayendo pesadamente en el aire. La expresión de incredulidad en sus rostros no tenía precio, pero aún no había terminado. He estado trabajando en silencio durante años, construyendo esto desde cero. Cada centavo que he ganado, cada éxito que he logrado, nada de eso me fue entregado. No fue un regalo de Mike ni de nadie más, fue mío. La sala se sumió en un silencio completo. El camarero no necesitaba decir otra palabra, su presencia casi irrelevante ahora. Janet, la madre de Mike, abrió la boca, pero no salió nada. Lily me miró fijamente, con la boca abierta, como si no pudiera comprender lo que estaba diciendo. Mike, mientras tanto, parecía haber visto un fantasma. Podía ver la sorpresa y la confusión en sus ojos. «Espera, tú, eres la dueña de este lugar», tartamudeó,
su voz apenas audible. Asentí. Y por primera vez en años, vi un destello de algo en los ojos de Mike, algo que no pude ubicar del todo, pero no era orgullo, era arrepentimiento. Había tenido suficiente de su apoyo pasivo a lo largo de los años, y ahora esta repentina comprensión de lo poco que realmente sabía sobre mí hizo que todo encajara. No era solo la familia la que me había estado menospreciando todos estos años. Mike había sido cómplice, permitiendo silenciosamente que su familia me faltara al respeto. Ese había sido el punto de quiebre. Mike abrió la boca para decir algo, pero levanté una mano. No, dije, con voz firme. Tú y tu familia me han tratado como si no fuera nada, como si no importara. Bueno, aquí está la verdad. He tenido más éxito de lo que ninguno de ustedes se ha dado cuenta, y esta noche van a ver exactamente cuánto he construido por mi cuenta. La sorpresa en el rostro de Mike era algo que no olvidaría. Sus ojos buscaron los míos, pero no aparté la mirada. Por primera vez en toda nuestra relación, no iba a ser yo quien mirara hacia abajo o se disculpara. Era su turno de sentir lo que era ser completamente sorprendido, que el mundo que creía conocer se derrumbara a su alrededor. Los siguientes momentos parecieron alargarse para siempre. Su familia, todavía en shock, murmuraba entre ellos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Me quedé allí en silencio, permitiendo que el peso de la revelación se asentara. Podía sentir sus miradas sobre mí, algunas llenas de incredulidad, otras teñidas de ira, pero ya no importaba. Al final, no se trataba solo de demostrar un punto a la familia de Mike, se trataba de reclamar mi dignidad y mostrarles que ya no era la esposa callada de la que podían burlarse. No era nadie, y había terminado de dejar que alguien me tratara de esa manera. Esta noche, yo tenía el control, y se sentía mejor de lo que jamás podría haber imaginado. El silencio que llenaba la habitación era sofocante. Era como si todo en ese momento se hubiera puesto en pausa, y el tiempo mismo hubiera decidido contener la respiración. Me quedé allí, frente a la familia de mi esposo, sus expresiones de sorpresa en marcado contraste con la calma que trataba desesperadamente de mantener. El camarero acababa de entregarme la cuenta y yo había revelado casualmente que era la dueña del restaurante. Ahora, mientras estaba allí en el centro de su incredulidad, mi mente repasaba todo lo que me había llevado a este punto exacto. Al crecer, nunca me imaginé en este tipo de situación. Provengo de orígenes humildes, criada en un pequeño pueblo donde todos conocían a todos. Mis padres trabajaron duro para llegar a fin de mes, pero nunca se quejaron. Aprendí desde el principio el valor del trabajo duro y la perseverancia. Tenía sueños, sí, pero no eran el tipo de sueños que me harían famosa o me darían elogios. Solo quería ser respetada, demostrar que era capaz de más de lo que la gente suponía de mí. Y sin embargo, a medida que pasaban los años, me encontré casada con un hombre que, a pesar de su amor por mí, sin saberlo había ayudado a perpetuar la imagen de mí como alguien que no tenía mucho que ofrecer más allá de ser una esposa. Mike y yo nos conocimos en la universidad. Era encantador, ambicioso e innegablemente exitoso. Incluso en aquel entonces, tenía grandes sueños, y yo había admirado eso. Yo, por otro lado, era más reservada, enfocada en mis estudios, haciendo planes en silencio para el futuro. No era de las que presumían de sus logros, pero tenía un impulso que no se podía ignorar. Después de graduarnos, comenzamos a salir y, poco después, nos casamos. Siempre había apoyado su carrera, pero en algún momento del camino, comencé a perder de vista mi propio camino. Su familia también parecía encasillarme. Yo era la esposa, pero nunca la igual. La familia de Mike siempre lo vio como la estrella brillante, el que lograría grandes cosas, y tenían razón, lo hizo. Pero en algún momento del camino, decidieron que yo no estaba contribuyendo lo suficiente. En las cenas familiares, siempre era lo mismo. Elogiaban a Mike por sus últimos logros, sus ascensos, sus negocios, y luego, casi como una ocurrencia tardía, se volvían hacia mí y me preguntaban, ¿y qué has estado haciendo últimamente? El tono nunca fue de interés genuino. Era condescendiente, casi como si esperaran que yo no fuera más que una ama de casa. Y a pesar de mi creciente incomodidad con todo, me quedé callada. Me quedé callada porque amaba a Mike y no quería causar problemas. Me quedé callada porque pensé que algún día me vería por quien era realmente y tal vez, solo tal vez, me defendería. Pero ese día nunca llegó. Al principio, me dije a mí misma que la indiferencia de la familia hacia mí era solo su forma de expresar amor por Mike. Después de todo, siempre habían sido una familia muy unida. Pero la verdad era más difícil de ignorar. No me respetaban, y peor aún, Mike no lo veía. Durante años, había llevado en silencio el peso de su juicio,
pensando que era solo una fase, pensando que eventualmente ganaría su aprobación. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que nada de lo que hiciera cambiaría su percepción de mí. Hubo pequeños momentos que comenzaron a acumularse con el tiempo, como cuando Janet, la madre de Mike, me dijo casualmente que era bueno que tuviera a Mike para que me cuidara, o cuando Lily, su hermana, se reía y decía, «No necesitas un trabajo, ¿verdad? Tienes a Mike para que se encargue de todo por ti». No era solo que estuvieran socavando mi valor, era que Mike no lo veía. No escuchaba los comentarios sarcásticos, no se daba cuenta de la forma en que su madre me desestimaba en favor de él. El punto de inflexión llegó una noche cuando escuché una conversación entre Mike y su padre. Estaba parada justo afuera del estudio, reuniendo mis pensamientos, cuando escuché que mencionaba mi nombre. «No sé por qué no lo entiende», había dicho Mike. «No está hecha para el tipo de trabajo que hago. Simplemente no tiene el impulso, la ambición». Recuerdo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo, había estado luchando en silencio, esforzándome por construir algo para mí, pero él nunca lo había visto. Ni siquiera entendía lo duro que había trabajado, cuánto había sacrificado. Estaba demasiado envuelto en su propio éxito para ver el mío. La verdad era que había estado construyendo silenciosamente mi propio imperio, trabajando día y noche para crear algo que fuera mío, algo de lo que pudiera estar orgullosa. Pero lo había hecho en silencio, tan silenciosamente que nadie se había dado cuenta, ni siquiera Mike. Ya no era la mujer que podía quedarse de brazos cruzados, fingiendo que todo estaba bien. Me di cuenta de que si quería que me vieran, realmente me vieran, por la persona que era y las cosas que había logrado, tendría que hacer que me vieran. Pero más que eso, quería mostrarle a Mike, a su familia y a mí misma que era capaz de mucho más de lo que jamás habían creído. Había terminado de ser la sombra en el fondo. Sabía que no sería fácil. Durante años, me había aferrado a la creencia de que si me mantenía callada y hacía mi parte, las cosas eventualmente cambiarían, pero eso nunca había sucedido. Ahora, iba a cambiar las cosas. Iba a mostrarles a todos quién era realmente. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Era audaz y arriesgada, pero era la única forma de causar un impacto. Los haría verme, les haría darse cuenta de que no era solo la esposa de Mike, no era solo una ama de casa sin ambición. Era más que eso. Había construido algo de la nada, y ahora era el momento de que todos vieran lo que había logrado. Commence a planner. Me comuniqué con el restaurante donde íbamos a cenar. No era cualquier restaurante, era un lugar que había construido desde cero. Había invertido años de arduo trabajo en crearlo, y ahora finalmente iba a servir como telón de fondo para el momento en que todo cambiara. Hice arreglos para que todo saliera perfecto, desde el momento en que entramos. La noche se pondría en marcha. Y luego llegó la cena, el momento que había estado esperando, el momento en que todo llegaría a un punto crítico. Entré en esa habitación plenamente consciente del juicio en el aire. Iban a burlarse de mí, a descartarme, como siempre lo habían hecho, pero esta vez no podrían ignorarme, no cuando yo era la que tenía las llaves del futuro, no cuando yo era la que lo había construido todo. La mesa del comedor estaba puesta, pero se sentía como una arena. Cada pieza de cubertería y cristalería era solo un accesorio más en la actuación que estaba a punto de desarrollarse. Mike no tenía idea de lo que había planeado. Podía ver la emoción en sus ojos mientras discutía su última aventura con su padre, su voz llena de ese tono familiar y seguro de sí mismo que siempre lo había convertido en el centro de atención. Pero mientras hablaba, podía sentir el peso del momento presionándome, la tensión aumentando mientras me preparaba para lo que estaba a punto de suceder. Esta no era solo otra cena. Este era el momento en que cambiaría todo, no solo para mí, sino para la familia que me había descartado tan casualmente durante años. Podía sentir sus ojos sobre mí. Janet, su madre, apenas disimulando su desdén mientras bebía su vino, las comisuras de su boca curvándose en una sonrisa cómplice. Siempre había dejado en claro que pensaba que yo estaba por debajo de ellos, nunca lo suficientemente buena para su hijo. Y Lily, la hermana de Mike, sentada allí con esa sonrisa condescendiente, como si tuviera todas las respuestas a la vida. Estaban tan cómodos en su pequeño mundo, tan acostumbrados a sus roles como la familia exitosa, que ni siquiera me veían a mí. Pero esta noche, eso cambiaría. Podía oírlos hablar en voz baja ahora, sus voces cada vez más fuertes mientras discutían todo bajo el sol excepto a mí. Estaban tan envueltos en sí mismos, tan atrapados en la ilusión de su propia superioridad, que no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Miré a Mike, cuya atención aún estaba fija en su padre, y me di cuenta de lo profunda que se había vuelto la brecha entre nosotros.
Durante años, había sido su socia silenciosa, siempre apoyándolo, siempre levantándolo, mientras mis propias aspiraciones eran dejadas de lado, invisibles bajo el peso de su carrera y las expectativas familiares. El camarero vino a rellenar nuestras bebidas y me tomé un momento para tranquilizarme. Mi corazón latía con fuerza, pero me negué a dejar que se notaran los nervios. Esta era la culminación de todo por lo que había estado trabajando. Todos los años de lucha silenciosa, todas las veces que había sido menospreciada o pasada por alto. Esta noche, no solo iba a revelar mi éxito, iba a mostrarles lo equivocados que habían estado al subestimarme. Había pasado demasiado tiempo en las sombras de sus juicios, y había terminado con eso. Cuando el camarero finalmente se acercó con la cuenta, pude sentir que la energía en la habitación cambiaba. Mike, sin darse cuenta de lo que venía, extendió la mano para tomar el cheque, pero el camarero pasó junto a él, sin hacerle caso a su mano extendida y dirigiéndose directamente hacia mí. El repentino silencio en la habitación era ensordecedor. El rostro de Janet se tensó y la sonrisa de Lily vaciló cuando el camarero me entregó la cuenta sin decir una palabra. Podía sentir sus miradas sobre mí, agudas y acusatorias. Mike parecía confundido, pero había un destello de comprensión en sus ojos. Tomé la cuenta en mis manos, dejando que el peso del momento se asentara sobre mí. Por primera vez en años, ya no me escondía detrás de la sombra de mi esposo. No era la esposa callada que tenía que fingir estar contenta con su lugar. No era solo el accesorio de Mike, su apoyo silencioso. Había construido algo por mi cuenta, y ahora era el momento de que lo vieran. Levanté la vista lentamente, encontrando los ojos de Mike por primera vez esa noche. La tensión entre nosotros era palpable, como la calma antes de la tormenta. El peso de todo lo que no se decía colgaba en el aire, y supe en ese momento que la verdad estaba a punto de derrumbarse. Soy la dueña de este restaurante, dije, mi voz tranquila, pero el poder en mis palabras innegable. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Janet se abrió, sus ojos se abrieron con incredulidad. La expresión de Lily pasó de la burla a la confusión. E incluso Mike pareció aturdido por un momento. Nadie se movió, nadie habló. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Respiré hondo, estabilizándome mientras continuaba. No solo me casé con Mike y me convertí en parte de esta familia, trabajé por todo lo que tengo. Construí este lugar desde cero mientras todos ustedes estaban parados y asumían que no tenía nada que ofrecer. Podía sentir sus ojos clavándose en mí, pero no aparté la mirada. No iba a dejar que me vieran quebrarme, no ahora, no cuando estaba tan cerca de finalmente ser vista por quien era realmente. El rostro de Mike estaba pálido. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Janet también parecía perdida en busca de palabras, la sonrisa que solía llevar ahora reemplazada por algo mucho menos seguro. Lily, que siempre se había enorgullecido de su capacidad para menospreciarme, parecía completamente aturdida. No habían esperado esto, no habían esperado que yo fuera algo más que la esposa callada que se quedaba en casa mientras Mike construía su imperio. Pero yo había construido el mío, en silencio, en el fondo, y ahora tendrían que lidiar con eso. La tensión en la sala era sofocante, el tipo de tensión que se acumula lentamente, como una tormenta en el horizonte, esperando estallar. Podía ver las ruedas girando en la mente de Mike mientras procesaba lo que acababa de decir. Sus ojos parpadeaban entre mí y su familia, buscando algo, cualquier cosa, para explicar lo que estaba sucediendo. Pero no había explicación. Esta era la verdad. Y en ese momento, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira durante demasiado tiempo, dejándolos verme como nada más que una participante pasiva en mi propia vida. No más. Pero había algo más en esta revelación. Algo más profundo que aún no les había contado. La verdad no era solo que yo era la dueña del restaurante. Era que había estado sosteniendo el futuro financiero de la familia en mis manos incluso mientras me descartaban. Las inversiones que había hecho, los riesgos que había tomado, todo había sido cuidadosamente planeado. Y mientras estaban ocupados felicitando a Mike por su éxito, no tenían idea de que era mi trabajo duro, mi sacrificio y mi visión lo que había jugado un papel fundamental en sus vidas cómodas. La expresión de Mike cambió. Al principio, hubo confusión, luego incredulidad y finalmente arrepentimiento. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Pude verlo en sus ojos, darse cuenta de que había estado ciego a todo lo que había hecho durante tanto tiempo. Nunca había entendido realmente de lo que era capaz, y ahora había llegado el momento del ajuste de cuentas. El silencio solo se rompió con el tintineo del vaso cuando Lily lo colocó sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo nos has estado ocultando esto?, preguntó,
su voz una mezcla de sorpresa e incredulidad. No era una pregunta, al menos no una destinada a comprender. Era una acusación. Pero ya no importaba. Había dicho lo que necesitaba decir. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. La habitación ya no era el espacio cómodo y familiar que había sido momentos antes. Estaba cargada de tensión, con la comprensión de que la dinámica había cambiado, quizás para siempre. Los cimientos de todo lo que creían saber sobre mí se habían derrumbado, y ahora tenían que lidiar con la nueva realidad que había revelado. En ese momento, supe que había hecho lo correcto. No se trataba solo de mostrarles quién era, se trataba de mostrarme a mí misma quién era. La mujer que había estado enterrada bajo sus expectativas durante tanto tiempo finalmente había resucitado, y ahora no había vuelta atrás. La sala permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad después de mi revelación. Mis ojos recorrieron los rostros alrededor de la mesa. La familia de Mike, una vez tan segura y confiada, ahora parecía desconcertada e incómoda. Podía ver la mezcla de emociones en sus rostros, incredulidad, confusión y quizás un indicio de arrepentimiento. Estaba claro que me habían subestimado. Y, sin embargo, por mucho que quisiera saborear el momento, sabía que esto no era suficiente. No era suficiente con mostrarles que no era la esposa pasiva que pensaban que era. Necesitaba hacerles comprender el alcance total de lo que había estado haciendo entre bastidores. Lo más importante, necesitaba hacer que Mike viera lo equivocado que había estado todos estos años. En los días posteriores a esa cena, no pude evitar la sensación de que la verdad solo había arañado la superficie. Sí, ahora sabían que era dueña del restaurante, pero eso no era todo. Lo que no sabían, lo que no podían haber sabido, era cuánto más había construido. Mi restaurante era solo el comienzo. Había invertido en múltiples propiedades, tomado decisiones comerciales inteligentes, y en silencio, sin el conocimiento de nadie, había creado una red que crecía constantemente en poder e influencia. No era solo una esposa, no era solo una socia silenciosa en el mundo de Mike, me había convertido en una fuerza a tener en cuenta en mis propios términos. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea. No era suficiente con solo decirles. Necesitaba mostrarles. Necesitaba hacerles sentir el peso de sus años de comportamiento desdeñoso. No estaba enojada, no de la forma que podrían haber esperado. Lo que sentía ahora era algo mucho más poderoso, una resolución profunda e inquebrantable. No solo iba a tomar mi lugar en el mundo, iba a hacerles entender exactamente lo que se habían perdido todos estos años. Lo haría de una manera que los haría cuestionar su propio juicio y quizás por primera vez, haría que Mike se diera cuenta del verdadero costo de su complacencia. Empieza a planear cuidadosamente. Tenía que ser preciso. Si iba a ejecutar este plan, no podía ser apresurado o al azar. Necesitaría aprovechar los recursos que había construido a lo largo de los años, las redes que había cultivado en silencio. Sabía que la familia de Mike siempre era tan rápida para aplaudir su perspicacia comercial, siempre tan dispuesta a hacer la vista gorda al trabajo que había estado haciendo. Bueno, tomaría esa misma perspicacia comercial y la usaría para cambiar las tornas. Comenzó con los restaurantes. Había invertido en varias propiedades bajo diferentes nombres, siempre manteniendo un perfil bajo. Pero la verdadera magia de mi plan residía en la forma en que podía vincular todos estos emprendimientos, hacerlos interdependientes de una manera que dejaría a la familia de Mike sin otra opción que enfrentar las consecuencias de su trato pasado hacia mí. Una noche, hice algunas llamadas telefónicas. No fue nada extravagante, no necesitaba crear un espectáculo. En cambio, trabajé entre bastidores, orquestando acuerdos que se concretarían en el momento justo. Ya me había puesto en contacto con los proveedores que siempre me habían tratado con respeto, personas que habían visto el potencial en mí mucho antes de que la familia de Mike siquiera se hubiera dado cuenta. Estaban listos para ayudar. Aseguré contratos que asegurarían que las próximas semanas se desarrollaran exactamente como lo había planeado. El objetivo no era destruir a nadie. Era hacerles darse cuenta del delicado equilibrio que habían dado por sentado durante tanto tiempo. Durante los siguientes días, pude sentir la confusión de Mike. Había intentado llamarme varias veces, pero no contesté. Necesitaba que sintiera el peso de su propia ignorancia. Lo peor que podía hacer en este momento era dejarlo tranquilo. Había sido cómplice de esto. Había permitido que su familia me faltara al respeto durante años, y ahora era el momento de que comprendiera completamente las consecuencias de eso. La tensión entre nosotros creció y pude verlo en sus ojos cada vez que me miraba. Había un profundo arrepentimiento allí, pero también había algo más.
algo que me recordaba al hombre con el que me había casado, el hombre que siempre había estado tan centrado en su propio éxito que no se había dado cuenta del mío. Había estado ciego, y ahora esa ceguera estaba empezando a agrietarse. Pero sabía que no debía consolarlo demasiado pronto. Necesitaba ver que no iba a quedarme de brazos cruzados y verlo seguir dejando que su familia me pisoteara. A medida que pasaban los días, podía sentir el cambio en el aire. Las llamadas telefónicas de Mike ahora se mezclaban con preguntas. Preguntas sobre mi negocio, preguntas sobre mis planes futuros. Estaba tratando de entender lo que había estado sucediendo en segundo plano, pero lo que no sabía era que yo ya había puesto todo en marcha. La primera parte de mi plan se desarrolló un miércoles tranquilo. Invité a la familia de Mike a otra cena, pero esta vez no fue en un restaurante. No, esta vez fue en el corazón del negocio que había construido. Entraron al comedor privado sin saber que estaban a punto de presenciar la escala completa de lo que había estado haciendo todos estos años. Había organizado una serie de exhibiciones que mostraban los diversos proyectos en los que había invertido en silencio. Propiedades, nuevas empresas y asociaciones, todos vinculados a lo que habían descartado como insignificante. La expresión del rostro de Janet cuando vio la primera exhibición de mi trabajo no tenía precio. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a Mike, pero él todavía estaba tratando de procesar la enormidad de todo. Ya no se trataba solo de un restaurante, se trataba de una operación a gran escala, una visión que había cultivado y nutrido desde cero. Y mientras los veía darse cuenta lentamente de la magnitud de lo que no habían visto, supe que había dejado clara mi postura. Ya no se trataba de venganza, se trataba de respeto. Pero el verdadero giro llegó cuando finalmente le entregué a Mike la llave de un nuevo proyecto, un proyecto que había mantenido en secreto durante meses. Este nuevo emprendimiento, un hotel de lujo que rivalizaría con algunos de los mejores de la ciudad, era mío. El contrato estaba firmado y todo estaba listo para comenzar. Todo estaba a su nombre, todo lo que habíamos discutido, todo lo que él creía que era suyo. Pero no era suyo en absoluto, era mío, y lo había creado mientras todos estaban sentados allí, ciegos a mis esfuerzos. Cuando le entregué la llave a Mike, su rostro palideció. El peso de la verdad se asentó sobre él. Y por primera vez, lo vi verme realmente, no solo como su esposa, no solo como la mujer que había estado a su lado, sino como una igual. Era demasiado tarde para disculpas, demasiado tarde para explicaciones. El tiempo para eso había pasado. Pero había conseguido lo que quería. Había dejado clara mi postura. La familia de Mike se quedó mirando en silencio atónito. Las tornas habían cambiado y yo ya no era una espectadora pasiva en su mundo. Yo era la que tenía el poder ahora, y nunca lo olvidarían. La verdadera medida del respeto no estaba en su reconocimiento, sino en la forma en que me había elevado por encima de sus mezquinos juicios y me había mantenido firme por mi cuenta. Y eso, me di cuenta, era la victoria más satisfactoria de todas. La tensión en la habitación era palpable cuando Mike tomó la llave de mi mano. Por un momento, todo pareció congelarse. El peso de la verdad colgaba en el aire, espeso y sofocante. Los ojos de Mike se movieron de la llave a los documentos colocados sobre la mesa, la comprensión amaneciendo lentamente sobre él. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Podía ver la confusión en sus ojos, la desesperación por respuestas. Sus manos temblaban ligeramente mientras me miraba, casi como si estuviera buscando una explicación que no llegaba. Pero esta vez, no había explicación que pudiera darle. No quedaba nada que decir. He pasado años construyendo esto, dije, mi voz tranquila pero firme. Y ni una sola vez, obtuve el respeto que merecía de ti o de tu familia. No tenías ni idea, ¿verdad? Ni idea de lo que era capaz mientras estabas ahí fuera persiguiendo tus sueños y olvidándote de mí. Bueno, ahora lo sabes. El silencio que siguió fue espeso, cada segundo se extendía en lo que parecía una eternidad. Su familia se sentó inmóvil, sus rostros grabados con sorpresa e incredulidad. La expresión de Janet estaba congelada, su boca ligeramente abierta, mientras procesaba lo que se desarrollaba ante sus ojos. Lily también estaba sin palabras, su habitual presunción reemplazada por un silencio atónito. Esta no era la cena que habían imaginado. Este no era el espectáculo al que estaban acostumbrados, pero era el que sin saberlo habían puesto en marcha cuando me subestimaron. Mike finalmente habló, su voz baja, casi vacilante. No entiendo. ¿Cómo no lo supe? ¿Por qué no me lo dijiste? Sus ojos estaban muy abiertos por la culpa ahora, un marcado contraste con el hombre seguro que había conocido durante tanto tiempo. Podía sentir la amargura creciendo en mí, pero la tragué. Ya no había lugar para la amargura.
Este era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente obtendría el respeto que merecía, no de su familia, no de Mike, sino de mí misma. Finalmente estaba asumiendo mi éxito, no como una socia silenciosa, no como un accesorio de su vida, sino como alguien que había trabajado incansablemente para construir algo propio. No me viste, dije en voz baja, con la mirada fija. Nunca me viste. Y ahora no puedes dejar de verlo. Hice un gesto hacia los documentos, los contratos, los proyectos que se extendían por la mesa. Esta soy yo. Esto es lo que he construido. No necesitaba tu permiso y no necesitaba tu aprobación, pero seguro que hubiera sido bueno tenerla. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero se sintió bien finalmente decir mi verdad. Durante demasiado tiempo, había sido la observadora silenciosa, la que se quedaba en un segundo plano, interpretando a la esposa que apoyaba mientras Mike y su familia ocupaban el centro del escenario. Pero ahora había terminado. Había terminado de ser la callada. Había terminado de fingir que mi éxito no importaba. La mirada de Mike parpadeó entre mí y su familia, una mezcla de emociones en su rostro: sorpresa, culpa, confusión. Estaba claro que estaba luchando por procesar lo que estaba sucediendo, para aceptar el hecho de que todo lo que había dado por sentado estaba cambiando bajo sus pies. Pero no era solo Mike quien estaba luchando. Su familia también estaba empezando a comprender la gravedad de la situación. Janet, que siempre me había mirado como si estuviera por debajo de ella, ahora me miraba con algo que no podía ubicar del todo. Era respeto o miedo. Fuera lo que fuera, era nuevo. Era algo que no había sentido hacia mí antes. Lily, por otro lado, estaba visiblemente conmocionada. La presunción que alguna vez había sido un elemento permanente en su rostro se había ido, reemplazada por una vulnerabilidad cruda que nunca había visto en ella. Ya no era la hermana segura y de lengua afilada. Era solo una mujer que se daba cuenta, por primera vez, de que me había juzgado mal por completo. Y aunque una parte de mí quería deleitarme con el momento, disfrutar de la satisfacción de su incomodidad, yo sabía más. Ya no se trataba de ellos, se trataba de mí. Se trataba de reclamar mi poder y ser dueña de la vida que había construido. La voz de Mike se quebró cuando finalmente volvió a hablar. Nunca quise lastimarte, dijo, sus palabras cargadas de arrepentimiento. Yo solo, no lo sé. Supongo que no lo vi. No te vi. No respondí de inmediato, no había nada más que decir. No me había visto, esa era la verdad. Había estado tan envuelto en su propio mundo, tan atrapado en su propio éxito, que ni siquiera se había dado cuenta de la mujer a su lado, la mujer que había estado trabajando en silencio, sacrificándose en silencio, para construir un futuro para ambos. Y ahora era demasiado tarde. Había hecho esto por mí misma. Había construido esto por mí misma. Y si él quería ser parte de esto, tendría que trabajar para ganárselo. El sonido de una silla raspando contra el suelo interrumpió el silencio. Mike se puso de pie, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Dio un paso hacia mí, pero levanté una mano, deteniéndolo en seco. No, dije con firmeza. No te acerques. No se trata de arreglar las cosas, se trata de comprender. Su rostro se arrugó de emoción, y por primera vez en nuestro matrimonio, vi vulnerabilidad en él. Era un lado del que nunca había visto antes. Estaba claro que se sentía culpable, pero la culpa ya no era suficiente. No era suficiente para deshacer los años de negligencia, los años de descartarme. No era suficiente para borrar el dolor que había estado acumulándose dentro de mí durante tanto tiempo. No te estoy pidiendo tu perdón, Mike, continué, con voz firme, pero te estoy pidiendo tu respeto, no solo como tu esposa, sino como la mujer que soy, la mujer que siempre he sido. La habitación volvió a quedar en silencio, el peso de mis palabras colgando en el aire. Podía sentir el cambio sucediendo, lento pero innegable. La dinámica había cambiado. La familia de Mike nunca me había visto como su igual, pero ahora no podían ignorarme. No podían fingir que yo era solo un accesorio del éxito de Mike. Yo era su igual, lo que es más importante, era mi propia persona. Había construido algo digno de respeto, y eso era algo que nunca les permitiría quitarme de nuevo. Mientras estaba allí, frente a la familia que una vez me había menospreciado, me di cuenta de algo profundo. La venganza no se trataba de lastimarlos, no se trataba de causar dolor. Se trataba de mostrarles mi fuerza, mi resistencia. Se trataba de demostrarme a mí misma que era más que sus suposiciones. Y al ver el arrepentimiento en el rostro de Mike y el silencio atónito alrededor de la mesa, supe que había ganado, no porque admitieran la derrota, sino porque finalmente había encontrado mi voz. Y eso, me di cuenta, era la venganza más poderosa de todas.
A medida que avanzaba la noche, la tensión en la sala comenzó a disiparse lentamente, pero el peso de los eventos que se habían desarrollado permaneció como una nube sobre nosotros. Mike se quedó allí, con las manos temblorosas, sin saber qué decir a continuación. No era solo la llave que le había entregado los papeles que estaban esparcidos sobre la mesa. Era la comprensión de que todo lo que pensaba que sabía sobre mí, sobre nuestro matrimonio, se había hecho añicos. No había vuelta atrás a partir de este momento. No se podía borrar la verdad que se había puesto al descubierto para que todos la vieran. Había hecho lo que me había propuesto hacer. Había hecho que Mike, su familia e incluso yo misma viéramos a la mujer en la que me había convertido, la mujer que había trabajado incansablemente, en silencio, para construir una vida y un legado que eran solo míos. Pero mientras estaba allí, viéndolo luchar para aceptar todo lo que había revelado, no pude evitar preguntarme si todo valía la pena. ¿Era esto lo que había estado esperando, la reivindicación, el reconocimiento? ¿O era algo más profundo que había estado buscando todo el tiempo? La voz de Mike rompió el silencio y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí una punzada de incertidumbre. Nunca lo supe, dijo, con la voz cargada de emoción. Nunca entendí lo que estabas haciendo, de lo que eras capaz. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, vi algo en ellos que había anhelado pero que nunca había recibido realmente, remordimiento genuino. Pero era demasiado tarde. Los años de negligencia, los años de ser dejada de lado en favor de su éxito, no podían deshacerse con unas pocas palabras. Nunca me había visto, no de la manera que necesitaba que lo hiciera. Y aunque podía sentir la tristeza en su voz, también sabía que finalmente había encontrado la fuerza para valerme por mí misma, sin necesidad de su aprobación o validación. No me viste porque estabas demasiado ocupado viendo lo que querías ver. Dije, mi voz tranquila, pero había una agudeza que no pude ocultar del todo. He pasado años apoyándote, poniendo todo lo que tenía en hacer que nuestra vida funcionara, mientras tú y tu familia me descartaban como nada más que una espectadora. Bueno, ahora puedes verme. Puedes ver todo lo que he construido, y puedes ver que no necesito tu aprobación. Mike abrió la boca como para decir algo, pero levanté la mano, silenciándolo. No hay nada más que decir, continué. He estado viviendo a la sombra de las expectativas de tu familia durante demasiado tiempo, y he terminado. He terminado de ser la esposa que se queda callada, que espera las migajas de atención. Me he ganado mi lugar en este mundo, y no necesito que tu familia lo reconozca para saber mi valor. Su rostro se suavizó y, por un breve instante, vi un destello del hombre del que me había enamorado. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que apenas comenzaba a comprender las consecuencias de su inacción. Había estado tan concentrado en su propio éxito, tan envuelto en sus propias ambiciones, que no había visto a la mujer que había estado a su lado, apoyándolo en cada paso del camino. Y ahora estaba pagando el precio. El resto de su familia se sentó en un silencio atónito, incapaz de procesar la revelación ante ellos. Janet, que siempre me había mirado con desdén, ahora parecía casi arrepentida, pero su disculpa, si la hubo, nunca se pronunció. Lily, que había sido tan rápida en burlarse de mí en el pasado, ahora parecía insegura de sí misma. Sus ojos se movían nerviosamente entre Mike y yo. La dinámica de poder había cambiado, y estaba claro que estaban comenzando a comprender el alcance total de lo que habían pasado por alto. Pero yo no estaba buscando su aprobación, no estaba esperando su reconocimiento. La verdad era que ya había superado eso. Ya había demostrado que era capaz de mucho más de lo que me habían reconocido, y ahora estaba libre de las cadenas de sus expectativas. Era libre de vivir mi vida en mis propios términos, de construir algo que fuera verdaderamente mío. Mientras estaba allí, frente a la familia que una vez me había descartado, sentí una sensación de paz que me invadió. Lo había hecho. Había demostrado que era más que solo la esposa en segundo plano, más que solo un papel secundario en la historia de otra persona. Había escrito mi propia narrativa, una en la que yo era la protagonista, la heroína de mi propio viaje. Mike se quedó allí, todavía procesando todo, pero pude ver el cambio en él. Finalmente me había visto por quién era realmente, y me di cuenta de que estaba empezando a comprender la profundidad de sus errores. Pero la verdad era que ya no necesitaba su redención. No necesitaba que arreglara las cosas porque ya me había arreglado a mí misma. Había tomado el control de mi propio destino, y eso era algo que nadie podría quitarme jamás. En los días que siguieron, las cosas empezaron a cambiar. Mike, aunque todavía luchaba con la realidad de lo sucedido, comenzó a hacer esfuerzos para comprenderme mejor. Empezó a hacer preguntas sobre mis negocios, mis planes y mi visión. Y por primera vez,
Sentí que realmente estaba escuchando, no por obligación, sino porque realmente quería entender en quién me había convertido. Pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Los años de ser invisible, de no ser escuchada, habían dejado una cicatriz que nunca podría curarse por completo. En cuanto a su familia, su actitud también cambió. No fue inmediato, y no fue perfecto, pero con el tiempo, vi un cambio en ellos. Janet, aunque todavía mantenía cierto nivel de reserva, comenzó a tratarme con más respeto. Lily, que siempre había sido la más expresiva en sus críticas, comenzó a reconocer mis logros, aunque a regañadientes. Pero nada de esto me importaba ya. Ya había demostrado que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Ya había demostrado que podía valerme por mí misma. El giro final llegó cuando recibí una llamada inesperada del padre de Mike, que había estado extrañamente callado durante todo el calvario. Nunca me di cuenta, dijo, con la voz teñida de arrepentimiento. Nunca me di cuenta de lo que estabas haciendo. Nos has demostrado a todos que estábamos equivocados, y por eso, lo siento. Sus palabras, aunque tardías, tenían peso. Pero no eran lo que había estado esperando. Lo que había estado esperando era mi propia autoaceptación, y en ese momento, me di cuenta de que ya lo había logrado. Me había propuesto demostrar mi valía, no a ellos, sino a mí misma. Y al final, esa fue la victoria más poderosa de todas.